Riteve presenta Pensemos en voz alta. Riteve, comprometidos con la vida. Buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. Se dice que la economía en Costa Rica está desacelerada, eso dicen los que saben. El ministro de Economía parece que le hace zancadillas a la economía nacional. El ministro de Hacienda parece que se orienta un poco, pero sigue con conflictos en su propia fracción para definir qué es la prioridad en temas fiscales. Por otra parte, el ministro de Comercio Exterior sale, trata de buscar inversiones y no llegan en las mismas cantidades en que se desacelera la economía nacional. El presidente de la República en ocasiones contradice en muchos de sus movimientos y decisiones a sus subalternos los ministros. Estamos en una situación difícil, el ciudadano pierde credibilidad, el empresario pequeño, ese que más preocupa, el agricultor, se siente en estos momentos atrofiado mentalmente porque no sabe cuáles son las decisiones del gobierno. La economía es determinante en la política. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Riteve presentó Pensemos en voz alta. Riteve, comprometidos con la vida. Para el tema que les planteé en la presentación, en Pensando en voz alta, nada mejor que dos muy buenos economistas. He invitado a dos buenos amigos. Uno de ellos, don Federico Villalobos, economista distinguido, y otro buen amigo, don Eli Feinstein, también economista. Bienvenidos a ambos a Noche sin Tregua. Muchas gracias, Claudio. Hombre, es un gusto tenerlos. Les invitaría primero, como siempre, a brindar por nosotros, por nuestras familias y por los televidentes. Salud. Salud. Ya regresamos. Salud. Metas, imágenes del futuro, sueños que con cada gota de sudor se van haciendo fuertes. Todos son diferentes, pero tienen algo en común. Si los alcanzás, son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Solo tenés que ir tras ellos. Con el BAC, pasa de querer a poder. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. A pasear. ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No. Tembló. ¿Se dañaría algo en la casa? No. Sí. No. El vecino estaba quemando hojas. ¿Se habrá quemado la casa? No. ¿Sí? No, mejor viva tranquilo con un seguro de incendio del INS, Instituto Nacional de Seguros. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
Sea el papá que sea, obtenga excelentes beneficios con las tarjetas del Banco Nacional. Aprovéchelos en Banco Nacional, más cerca de usted. Yo arrancaría el programa preguntándole a Eli, ¿qué podemos entender por desaceleración? Ese es el tema que hoy en día la gente comenta, o ustedes los expertos dicen que Costa Rica se encuentra en su economía desacelerando. Sí, bueno, básicamente es el mismo concepto que en un carro. Vos vas en un carro a 100 kilómetros por hora, sabes que tu viaje es de 200 kilómetros, en 2 horas vas a llegar. Te ves obligado a desacelerar. Eso quiere decir que seguís avanzando, pero a un ritmo más lento. Ahora vas a 50 kilómetros por hora, te faltan 200 kilómetros, vas a llegar en 4 horas. Cuando hablamos de la desaceleración económica, estamos hablando de que la economía sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Y sobre todo en el contexto actual, 12 meses continuos de desaceleración quiere decir que mes a mes la economía está creciendo cada vez más lento. Eso es señal... O sea, la velocidad es menos, pensando en el ejemplo del carro. Correcto, cada vez la velocidad es menos, ¿verdad? Con el riesgo de llegar a un punto donde el carro se quede varado y Dios libre, el carro empiece a irse para atrás, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Federico, cuando el automóvil paró, siguiendo el ejemplo de él, y qué pasa en ese momento? ¿Hay momentos en que el carro pudiera poner marcha atrás y echar hacia atrás, o se frena, al menos queda ahí? Perfectamente puede ir marcha atrás, y en línea con el ejemplo que pone Eli, es un carro en el que hemos podido andar, pero con las llantas ya un poco variadas, con el motor no funcionando muy bien, no está bien aceitado, lo que hablábamos antes del programa. O sea, transportarse en este país es terriblemente difícil, que lo diga el sector productivo. ¿Cuál es el costo de trasegar insumos, productos, cuánto nos cuesta la energía, etcétera? Entonces, tenemos un vehículo seriamente dañado. Entonces, el tema es, ¿vamos a esperar a que se nos vare y se nos eche para atrás, o vamos a tomar las medidas con tiempo? Ahora, ¿qué habría que hacer para que el carro se vuelva a acelerar y vuelva a tener una potencia en su motor? Porque me imagino que esa desaceleración es lo que afecta el crecimiento nacional también. La desaceleración es producto de esta situación, ¿verdad? En que no hay crecimiento, el crecimiento es insuficiente. En un entorno económico como el actual, cuando la economía se está desacelerando, está creciendo cada vez menos y en riesgo de caer en un punto en el que deja de crecer, el gobierno necesita tomar medidas que aumenten la seguridad del inversionista, que generen confianza en los consumidores y permitan entonces que el sector privado, que es el motor de la economía, crezca para generar empleo, disminuir el desempleo y nuevamente retomar la senda del crecimiento. Me refiero a medidas que fomenten la inversión. Cuando uno habla en una situación como la actual de subir impuestos con un gobierno que no tiene intención de recortar el gasto, eso genera muchísima desconfianza, no solo en los inversionistas, sino que también en los consumidores, ¿verdad? Estamos en una situación en la que el gobierno ya gastó el permiso que tenía legislativo de endeudarse en el exterior. En estos momentos, cuando el gobierno le falte dinero, va a tener que o acudir a la Asamblea Legislativa a solicitar una nueva autorización para emitir bonos de la deuda en el exterior a una tasa de interés más alta que la última vez, pero más baja que en el mercado local. O la otra alternativa es que el gobierno tenga que acudir al mercado local, prácticamente sacando del mercado local a todos los demás, ¿verdad? Porque estamos hablando, recordemos que estamos hablando de que el presupuesto público, prácticamente la mitad es financiada con deuda. Es una cantidad inmensa de dinero. Entonces, cuando el gobierno salga al mercado local a tratar de recoger ese dinero para poder seguir operando, básicamente seca los mercados financieros para el sector privado. Y entonces esa es otra razón más para generar desaceleración o incluso decrecimiento económico. Yo leía o oía un día de estos a unos representantes del Banco Mundial que hacían referencia a que el modelo de desarrollo en Costa Rica debía pasar de ser bueno a ser excelente. El costarricense le ha perdido un tanto de credibilidad a su clase política y cada vez está un poco más deprimido en relación a las posibilidades de ese crecimiento. Antes se nos vendía en los años 80, tal vez Federico está más joven, pero él y yo que somos contemporáneos,
Nosotros en aquella época, cuando nos hablaba de la posibilidad, en los años 70 y pico, de que este fuera un país desarrollado, no lo veíamos como una utopía, nos parecía que eso estaba cercano, que era posible. Hoy parece que hablar de eso, lo que hace uno es generar tal vez grandes carcajadas de alguna gente, porque siente que el país en esa falta de dinamismo y de crecimiento está entrando, como dicen en béisbol, cuando el jugador no pega una sola bola en un slump, ¿verdad? Muy largo. Nos hablan de generar empleo, como que fuera una varita mágica en campaña. Ese es un tema que para mí es fundamental en la lucha contra la pobreza. ¿Qué opinas vos al respecto de lo que se viene haciendo en los últimos tiempos? Pues bueno, quisiera retomar el tema que mencionaba Eli de todo el tema fiscal y qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Estamos ante un panorama fiscal muy complejo y tenemos, como decíamos al inicio, un carro averiado. ¿Ese carro averiado en qué se traduce? Si uno se puede ir a puntos específicos, carreteras. En carreteras somos el 119 a nivel mundial, entre 144. Solo por encima de Paraguay, en toda América Latina. En puertos somos el 115 a nivel mundial. Después de haber estado en los primeros lugares, en esas épocas de los 70s y los 80s. Exactamente. Que ese, digamos, sería otro tema. Yo digo que se dejó de hacer mal, que se hizo mal, perdón, que se dejó de hacer bien en esas épocas, es que tal vez no se previó, se construye y el proyecto queda ahí. Ahora bien, tenemos el problema hoy, ¿cómo lo hacemos? Costa Rica se tarda, no sé, podemos contar, ahora que mencionabas los 80s, si contamos de los 80s a hoy, el número de proyectos importantes de infraestructura, de transporte, yo creo que caben en una mano. Son contados con los dedos de una mano. Pasamos meses o años discutiendo la 32, la ruta 1, cómo vamos a hacer la 27 y ampliarla. Y somos poco prácticos, ¿no? Porque yo siempre digo, al final de cuentas, un Estado que no tiene recursos, pues que tenemos que recurrir al sector privado. Eso implica que el usuario pague por sus servicios, ¿verdad? Pero estamos en lo que yo llamo la Trinidad Imposible. Queremos proyectos grandes donde participen los fondos de pensión y además que no tengan ningún impacto sobre el fisco. ¿Cómo hacemos eso? O sea, proyectos, tarifa baja, sin impacto sobre el fisco y con los fondos de pensión ahí. O sea, esas tres, y en esa discusión nos desgastamos años de años, deberíamos ser un poco más prácticos. El mundo hace otras cosas, el mundo incentiva la participación del sector privado, pero nosotros no. Entonces, tal vez de esas mismas épocas que mencionas, de los 70s, traemos un chip donde el Estado tiene que hacerlo todo. Y llegamos a un punto donde tenemos un Estado que no puede hacerlo todo. No tiene capacidad, no tiene recursos. Exactamente. Pero esos proyectos serían grandes generadores de empleo, no solo en el proceso de construcción de los grandes proyectos, sino que una vez que vos abrís una carretera nueva, unís partes del país que anteriormente estaban conectadas por carreteras malas o que te obligaban a hacer desvíos importantes. De pronto empezás a conectar partes del país que no estaban conectadas y eso empieza a generar un flujo de gente, un flujo de inversión, interés. Lo que ha pasado a lo largo de la Ruta 27, no entremos a catalogar la categoría de la calidad de la Ruta 27, ¿verdad? Pero sí es muy evidente que a lo largo de la Ruta 27, con su apertura, se empezaron a dar una serie de inversiones, proyectos residenciales, proyectos mixtos, comerciales, residenciales, incluso industriales. La propiedad en Orotina creció muchísimo de valor, ¿verdad? Todo esto son consecuencias de la apertura de grandes proyectos de infraestructura. Pero no quiero dejar de que se pase el tema que te decía, porque me llamó la atención, de esos personeros del Banco Mundial. No sé si vos tuviste la oportunidad de estuvieron en un hotel cercano aquí a Vino Mundo, en donde ellos dijeron de pasar de un modelo de desarrollo bueno a excelente. O sea, estamos a tiempo todavía de seguir nosotros, de recuperar esa credibilidad. Sí. Bueno, yo creo que hay que tratar de superar ciertos, ¿cuál es la palabra? Pegajosidades mentales que tenemos del pasado, lo mencionaba Federico. Pasamos de una época en los años 50, 60, 70, donde el Estado lo hacía todo, donde el Estado lo podía hacer todo, donde tenía recursos para absolutamente todo. También era un Estado relativamente pequeño, a pesar de que era creciente, ¿verdad? En esas 3 décadas el Estado creció bastante.
hasta que llegamos a la crisis de los años 70, las crisis de los años 70 que afectaron a Costa Rica de diferente manera. La primera crisis petrolera del 73, la segunda crisis petrolera del 77-78, que ya fue insuperable para Costa Rica y derivó en la famosa crisis de principios de los años 80, ¿verdad? Donde el Estado llegó a un punto de inoperancia absoluta. En esos años de la crisis, el Estado perdió gran parte de su capacidad. El número de camas de hospital, por ejemplo, por cada 1000 habitantes cayó drásticamente. La cantidad o el porcentaje de jóvenes que asistían a la escuela cayó muy drásticamente en esos años. Por eso se habla de la generación perdida, la generación que en esos años dejó de ir al colegio y ya nunca pudo retomarlo. Y lo estamos pagando hoy en día, porque esa es la generación tuya y mía. Gente en los 40, 50, hasta en los 60. ¿Y sale establecido eso en el estudio del Estado de la Nación? Sí, claro. Es una verdad evidente. Esto ni siquiera es una cuestión de carácter ideológico, como para que uno diga tal estudio no lo va a citar y el otro sí. No, esto es simple observación de la realidad. Y entonces nos quedamos con el chip de que el Estado lo hace todo, pero el Estado se quedó sin los recursos para hacerlo. Y entonces tenemos ese resquemor de permitir que el sector privado participe en diferentes actividades. Hace un par de semanas, no sé si recordás que salió en La Nación una noticia de que algunos diputados quieren permitir que las empresas cooperativas participen en el negocio de los acueductos. Y sale el ministro de Ambiente y Energía diciendo: Dios libre, vayamos a permitir que el lucro se involucre en la distribución del agua. Y es producto de esa misma mentalidad. En el agua... Y que estamos hablando de cooperativas, que hay mucha alianza estatal con las cooperativas, ¿verdad? Sí, bueno, digamos una forma asociativa de producción, pero independientemente de eso, él critica el modelo de la cooperativa en el negocio de la distribución del agua, justamente porque las cooperativas generan utilidades. Tienen otro nombre, le llaman de otra manera, pero las cooperativas generan utilidades. Y entonces él dice: Dios libre, se permita lucrar con el negocio del agua. Y ese tema, perdona, es bien importante. Y ahora que hablábamos de todo el tema de competitividad de transporte, ¿qué ha pasado con la figura de la concesión? En que hablábamos de la 27. No vamos a entrar propiamente en la vía como tal, pero ¿qué hay detrás de la ruta 27? Una empresa que genera utilidades. Y eso también es lo que genera un poco de resistencia de parte de la población. Entonces tenemos que romper ese chip que traíamos de aquellos años, ¿no? Donde el Estado tiene que hacerlo todo y dármelo todo. Y ojo que, sobre todo en carreteras, vivimos con una falsa premisa de que los proyectos estatales son gratuitos. No son gratuitos. Y lo evidenciamos. Tenemos un déficit fiscal sumamente elevado. En algún momento tenemos que pagarlo. Yo digo que es un tema de equidad generacional. Yo quiero disfrutar de una carretera, pero también tengo el deber de pagarla, porque lo más cómodo es hacerla y heredársela a mis nietos, ¿verdad? O a mis hijos, que es el reclamo que yo tengo con las generaciones anteriores, 60, 70. Se construyó mucho, pero nos heredaron esto. Probablemente San José San Ramón, bien gestionado, con los peajes que tiene ahí, bien cobrados, ¿no? No estaríamos ahora en la discusión de cómo ampliar y gestionar esa carretera. Igual con la ruta Cartago, igual con la ruta 32, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos creado eso que nos tiene pegados. Y sobre todo en el tema de transporte, la disposición a pagar por parte del usuario tiende a cero, lo diría yo, en términos económicos. Y es un problema muy grave, porque si la disposición a pagar tiende a cero y no nos da el tema fiscal, pues estamos en un punto muerto. Sea el papá que sea, obtenga excelentes beneficios con las tarjetas del Banco Nacional. Aprovéchelos en Banco Nacional, más cerca de usted. El INAH cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica.
Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Acelerar innecesariamente. Desperdicia combustible y reduce la vida útil del motor. Una señal es un acto de conciencia. Respetémosla. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Dar mantenimiento preventivo al vehículo aumenta su eficiencia y seguridad en carretera. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Sea el papá que sea, obtenga excelentes beneficios con las tarjetas del Banco Nacional. Aprovéchelos en Banco Nacional, más cerca de usted. Recuerdo que también en estos días la Contralora, en un informe que fue a dar por primera vez a la Asamblea Legislativa, hizo referencia a que Costa Rica era un país que vivía endeudado, como con tarjeta de crédito, que de los 170 que gastaba, 170 colones, 100 colones eran propios y los otros 70 eran prestados o pagados con tarjeta de crédito. Por otro lado, en esa misma actividad que hacía relevancia en cuanto a la participación de los personeros del Banco Mundial, don Helio Fallas, gracias a Dios, reconociendo la crisis, decía que estábamos en la crisis más compleja de los últimos años. Entonces, a mí me daba la impresión de que la amabilidad de los personeros del Banco Mundial no coincidía con lo que la Contralora nos dice y lo que nos dice también ahora el ministro de Hacienda. Sí, bueno, yo no estuve en esa actividad para oír el tono en el que lo dijeron los personeros del Banco Mundial. Por supuesto que estamos a tiempo para cambiar. Un funcionario del Banco Mundial tampoco puede venir a Costa Rica y a golpear la mesa. Claro. Lo han hecho en el pasado y conocemos las consecuencias, ¿no? El personero del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional viene y nos hace ver lo que él está viendo como extranjero. A veces tienen el beneficio, digamos, de la distancia. Nosotros estamos aquí en el día a día, nos enfrascamos en la discusión política, a veces nos cerramos en posiciones ideológicas o ni siquiera ideológicas, partidistas, y el técnico viene de estas instituciones y toma distancia, toma perspectiva y nos llama la atención. ¿Estamos a tiempo de cambiar? Claro que estamos a tiempo de cambiar. Yo creo que eso es un mensaje que él le da al gobierno, de decirle, mire, no siga insistiendo en el mismo camino. En su primer año incrementaron el gasto de manera irresponsable, incrementaron el presupuesto en un 19%, incrementaron los salarios en el segundo semestre, no recuerdo ahora el porcentaje, pero de manera muy importante. Le dieron un incremento del 14% al Fondo Especial para la Educación Superior. Todo eso sin generar los recursos necesarios para financiar la fiesta del gasto que se tiene. Entonces, el mensaje debe ser muy claro. Estamos a tiempo de cambiar. Aplique un poco de austeridad, ve a ver de qué manera puede recortar un poco el gasto, porque políticamente, mientras no recorte el gasto, en la Asamblea Legislativa no hay ambiente para darle nuevos impuestos. Hace poco hubo un presupuesto extraordinario que fue a la comisión
que estudia eso en la Asamblea Legislativa, la de Hacendarios. Se aprobó una disminución de ese presupuesto extraordinario y la sorpresa fue que partidos como el Movimiento Libertario, como Liberación Nacional, los partidos cristianos, se adhirieron a una posición del Frente Amplio en relación a no disminuir en ningún rubro, ni siquiera en el caso del Ministerio de Cultura, que tan mala imagen dejó con el tema del FIA, disminuir. O sea, también aquí hay contradicciones o hay politiquería alrededor de las posiciones. Digo esto porque no estoy viendo yo tampoco de los diferentes actores políticos mucha consecuencia en lo que dicen y en lo que intentan hacer después. No sé qué te parece a vos. Yo ahí en ese punto, yo siempre, digamos, le hago un trato de culpar a otros también. ¿Quiénes son esos otros? Es la ciudadanía, ¿no? Porque al final de cuentas somos quienes de alguna manera dirigimos lo que hacen los tomadores de decisión. Y lo digo porque como costarricenses tenemos una confusión tal vez entre lo que es el Estado y lo que es el país. Entonces cuando hablamos de Estado pensamos en Costa Rica, a mí no me tocan las instituciones porque me están tocando al país. Entonces caemos en hay un tema mental ahí que es un enredo bien fuerte, ¿no? Entonces lo que me preocupa y lo que espero que no suceda es que la última gran transformación, o sea, claro que hubo transformaciones ahí cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, la apertura de las telecomunicaciones, etcétera. Pero la última gran transformación fue luego de la crisis de finales de los 70, principios de los 80. Yo esperaría que hayamos aprendido y no esperemos a vivir lo mismo para cambiar. Y ahí sí incluyo a mi generación. Como no la vivimos en carne propia, ¿no? Entonces es muy fácil simplemente ver aquello como un tema que está en los libros o que está en las páginas de la historia y no pasa nada. Entonces me preocupa que tengamos que tocar fondo. Y Eli decía un tema muy importante al inicio, que es el tema de atracción de inversión. Y retomo el tema de la competitividad. Costa Rica, en los temas de transporte, energía, etcétera, ¿cuál es nuestra posición? O sea, no, está bien, tenemos ciertos problemas a la hora de ejecutar ciertos proyectos, pero en lugar de resolver eso, nos encrocha el miedo y queremos más y más controles. Están bien los controles, muy bien, pero dejamos de hacer la otra parte, que es la imagen de buen socio. Costa Rica hoy no tiene imagen de buen socio para atracción de inversión en muchos aspectos, ¿no? Entonces, hemos dejado de hacer eso y la premisa nuestra es, tal vez suena un poco duro, pero somos tan especiales que yo le hago a usted la vida imposible para que me demuestre que quiere invertir en Costa Rica. Y cuando caemos en eso... es casi que es una obligación suya invertir en esta manera. Exacto, y yo también quiero mucho al país, ¿verdad? Pero tal vez desde aquí perdemos la perspectiva. No somos la última Coca-Cola. Exacto, perdemos la perspectiva. Entonces somos tan pura vida, es nuestro dicho, que pues tengo que hacerle a usted las pruebas máximas para que usted me demuestre que quiere estar aquí. Se nos olvida que estamos en un mundo en el que competimos contra otras economías, ¿no? Ustedes son los economistas. Se suponía que la apertura comercial, los TLC, eran una gran oportunidad para que Costa Rica ampliara sus mercados. Me corrigen en lo que me equivoque. Y en esa ampliación de mercados también se suponía que Costa Rica, pues para aprovecharlos, tenía que estar bien acelerado, bien aceitado y aprovechar esos mercados para un crecimiento. Por supuesto que hay un sacrificio. Cuando hay un TLC, lo fundamental de un TLC es que se dejan de cobrar impuestos para que algunos productos ingresen, pero de la misma forma los nuestros no pagan al ingresar en otras latitudes. En estos días oía al viceministro de Hacienda, Francisco Pacheco, decir que un gran problema de eso que ustedes hablaban del déficit fiscal se lo debemos a los tratados de libre comercio, que hay 2.5% del PIB que ya no se recogen impuestos por los mismos tratados de libre comercio. Pero mi pregunta era, ¿no será que dejamos de hacer la tarea? Efectivamente había que sacrificar algo para participar en los tratados de libre comercio. Claro. Hay dos cosas en esto. La primera es, el TLC no es una panacea para todos los males. El TLC es un instrumento que si se aprovecha bien puede servir para crecer, para insertar la economía en el mercado mundial, abrir los mercados de otros países para los productores nacionales de la misma manera que abrimos el mercado costarricense para productos extranjeros, con todos los beneficios que el intercambio puede traer en términos de eficiencia. Podemos importar productos que importados son más baratos que hacerlos aquí, entonces podemos dedicar esos recursos aquí a otras cosas más productivas.
El segundo punto es que las cifras que presenta el viceministro no son falsas, pero son incompletas. Y a mí me enseñaron que una mentira a medias es una verdad a medias es una mentira completa. Si uno se pone a analizar las cifras y únicamente se fija en la recaudación arancelaria, efectivamente hubo una disminución, producto no solo de los TLCs. Costa Rica se incorporó a la Organización Mundial del Comercio y entonces, independientemente de los tratados de libre comercio, Costa Rica tuvo que iniciar un proceso de desgravación arancelaria. Yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, en Costa Rica no se conseguía, por ejemplo, jaleas extranjeras. Y resulta que las jaleas tenían un arancel del 400 al 600%. Tricopilia era, ¿verdad? Y entonces solo tricopilia se conseguía en el país, solo tricopilia. Y uno dice, bueno, ¿qué tan vital es el producto mermelada como para que tenga un 600% de protección, ¿verdad? Entonces, sí, el país se embarcó en un proceso de desgravación arancelaria que no se le puede achacar a los TLCs. El primer TLC se entró en vigencia en 1994, que fue el TLC con México. Yo escuché a don Elio Fallas dando datos desde 1974, 20 años antes del primer TLC. Y por supuesto en los años 80, a raíz de la crisis y del cambio de modelo, fue que se inició ese proceso de desgravación arancelaria. Entonces, sí es cierto que la recaudación aduanera cayó. Lo que no mencionan ellos es que el impuesto de ventas para los productos importados se recauda en aduanas. Y con el crecimiento de la importación producto de la apertura comercial, la recaudación en ventas creció de una manera que al final de cuentas el efecto neto de la disminución de la recaudación arancelaria más el aumento de la recaudación por el impuesto de ventas en aduanas, el efecto neto es menos de 0,5%. Entonces tenemos un déficit fiscal del 5,7, 5,8%. Medio punto de eso, o sea, un onceavo del déficit fiscal, la onceava parte del déficit fiscal, se la podemos atribuir a la apertura comercial. Y las otras 10 partes de las 11. Y se supone que la apertura era una oportunidad también. No, y lo es que yo no comparto mucho esa tesis de culpar al modelo de apertura de todos los males, porque volvemos tal vez al punto inicial. Pensamos tal vez que en los 60 y 70 veíamos un tipo de nirvana económico, social, donde estábamos en el punto perfecto, ¿no? No era así, no era así. Hoy es una Costa Rica que, si bien tiene problemas, brinda mucho más oportunidades. El tipo de empleos que puede conseguir hoy un profesional no se podía conseguir en los 70s, no se podía. Yo doy fe de eso, a mí me ha tocado, digamos, tomar mucha experiencia de empleos de ese nivel en Costa Rica. Entonces, esa tesis no la comparto mucho porque ¿cuál sería la solución? Entonces, subamos los aranceles y volvamos al café y al banano. Y ahí, digamos que la cosa se nos complica, y ahí sí es cierto que no tenemos cómo resolver el problema. Tal vez valdría la pena preguntarle al Banco Central cómo es que el país logró tener las reservas internacionales que tiene hoy en día, si lo hubiese podido hacer con el modelo anterior. Porque también es algo que nos dicen, tranquilos, el tipo de cambio todo va a estar bien porque tenemos reservas muy importantes. ¿Cómo logramos? Ahora, se habla de que hay reservas, que el tipo de cambio se sostiene, que anda bien la forma que se está controlando, digamos que ahí el gobierno tiene algún grado de influencia. La inflación viene disminuyendo hace mucho tiempo, prácticamente eso no es un tema que el gobierno actual lo definiera, y el tema del petróleo, con un precio tan bajo desde hace muchas décadas que no se ve, ahora vos hablabas de los 80, lo que sufrimos en aquel momento, también son tres ventajas que deberíamos estar aprovechando. Ahora los muchachos de las cámaras de Noche Sin Tregua, antes de que ustedes llegaran, se hacían esa pregunta: ¿cómo es posible que aparentemente baja la gasolina o no aparentemente baja la gasolina, el dólar se sostiene, la inflación es baja y hay una crisis económica? ¿Quién está dejando de hacer la tarea? Bueno, es una buena pregunta. Y evidentemente no hay que ser economista para hacerse la pregunta.
hay un entorno económico internacional, más allá de que el precio del petróleo está bajo y hay otras condiciones favorables, tenemos muy buenas reservas, etc. La realidad es que nuestros socios comerciales están creciendo también muy lentamente. El crecimiento en Estados Unidos, si bien se ha recuperado, sigue siendo un crecimiento lento. Siendo nuestro mayor socio, ¿verdad? Siendo nuestro principal socio comercial. La región latinoamericana en general no anda nada bien. Europa, que es otro socio comercial importante, me refería a América Latina porque es nuestro vecindario inmediato. Y Europa, es más importante Europa que Sudamérica y es más importante la misma Centroamérica que Sudamérica para efectos nuestros, ¿no? Correcto, correcto, sí. Pero Europa también está creciendo a un ritmo bastante lento. Entonces, no todos los problemas que estamos viviendo son de manufactura local, ¿verdad? Uno no puede ser tan mezquino de decir la situación que estamos viviendo en el país es culpa de este gobierno. Así como los precios del petróleo venían bajos desde antes de este gobierno, la inflación venía baja desde antes de este gobierno, no son logros de la administración Solís, tampoco es culpa de la administración Solís, en su totalidad la desaceleración económica. El asunto no es lo que ha hecho la administración Solís, es lo que ha dejado de hacer la administración Solís. Las señales, y lo mencionaba yo al principio, las señales que ha dado el gobierno desde el primer día han sido las señales equivocadas. Han sido señales de vamos a incrementar el gasto de manera irresponsable y desmedida, un 19% de incremento en el presupuesto del gobierno central. No tiene precedentes con una inflación que en aquel momento ellos achacaban eso a pago de deuda, que la mayoría era, ese 19 correspondía a compromisos que tiene el país en el exterior. La estructura del gasto del gobierno central tiene un componente muy importante que anda, no recuerdo la cifra exacta, entre un 25 y un 30% del presupuesto se va al pago de la deuda. Pero eso no es nuevo. Eso viene desde hace muchos años. Venimos viviendo con eso hace mucho tiempo. Sí, claro que venimos viviendo con eso hace mucho tiempo. Y cuando vos incrementas el gasto en un 19% y no tenés nuevos ingresos, vas a tener que ir a endeudarte todavía más. Entonces, si este año fue 25 o 27%, probablemente el próximo año va a ser 29 o 30%. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Hola, mi amor. Pura vida. Ya salí de la oficina y quedamos de reunirnos con mi jefe en un restaurante del Boulevard Morazán. Pásame a los niños y luego hablamos. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Honduras, pero a Carlos de Costa Rica le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí.
Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Sea el papá que sea, obtenga excelentes beneficios con las tarjetas del Banco Nacional. Aprovéchelos en Banco Nacional, más cerca de usted. Ahora, volviendo al tema, a lo que planteaba la Contralora de vivir endeudados, yo me pongo en la posición del televidente que seguramente es un asalariado, la mayoría. Mi abuela decía que la economía de ella era muy sencilla: aquí tengo el debe y aquí tengo el haber. Y si en el haber hay poco, pues los compromisos en la familia son muy difíciles de sostener. El empleo es la principal fuente de ingresos de la mayoría de los costarricenses. No vemos un gobierno que, inclusive, la administración Solís se agarró de una cifra casi que se daba por default, ¿verdad? Que eran 215 o 220 mil nuevos empleos. Aún así, en el primer año, recuerdo que en el informe de Estado que dio el presidente, apenas se habían generado 14 mil empleos. Veo al presidente que sale mucho del país, con grandes bombos y platillos, nos anuncian 200 o 300 empleos nuevos dentro de un año, 2 años, pero mientras él sale a traer 200, aquí se pierden 2.000 o se pierden 3.000 empleos. El tema del empleo, Federico, es un tema que sí le llega mucho al ciudadano y que sí lo hace sentir, desde su perspectiva más limitada, los problemas económicos nacionales. Claro, y el tema del empleo, y ya poniéndolo en temas muy simples al ciudadano, y por eso es que me culpo también como ciudadano dentro de todo el grupo. ¿Quién genera el empleo? Al final de cuentas, el sector privado, ¿no? ¿Le estamos generando las condiciones al sector privado para que genere empleo? Yo diría que no. Y de nuevo, como decía Eli, no es algo de culpar específicamente a este gobierno. Yo creo que es algo que como sociedad hemos dejado de hacer. No hemos generado las condiciones. Ahora que decías del debe y el haber, por ejemplo, con un déficit fiscal cercano al 6%, la pregunta es, ¿cómo generamos las condiciones al sector privado para que genere empleo? Una de ellas es brindar un sistema, digamos, de infraestructura, servicios de infraestructura que le permitan al sector privado desarrollar todas sus funciones. Pero hoy estamos invirtiendo menos del 1% del PIB en infraestructura por año, infraestructura de transporte, cuando deberíamos estar entre el 2,5% y 3%. ¿Cómo cerramos ese gap? Con un déficit fiscal de esta naturaleza. Y con la otra barrera, que es, no nos gusta que invierta el sector privado. Estamos en un punto muerto, y por eso yo digo, mucho es uno como ciudadano, porque cuando se plantean ciertos temas que tocan Estado y promueven la participación del sector privado, muchos brincamos, ¿verdad? Porque ya vamos a temas un poco abstractos, soberanía, mi patria, me están tocando, o sea, entramos en muchos temas que no son objetivos, no hablamos de números, no hablamos de soluciones, sino más que vivimos como en un mundo. Yo digo que tenemos un enredo mental terrible, que no hemos logrado. Yo digo que es un subdesarrollo mental. Ahora, en términos, en términos de política económica, que no es muy diferente de la política, o van de la mano. Van de la mano, por supuesto. Hay dos tipos de medidas que un gobierno puede tomar, medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. Federico está haciendo alusión más a medidas de largo plazo, ¿verdad? Porque un proyecto de infraestructura, si lo deciden hoy, se tomará 3 o 4 años antes de llegar, y sobre todo en este país, ¿verdad? Porque en otros países con otros sistemas y tal vez se hacen un poco más de la vista gorda de ciertos actos de corrupción, pero en Panamá deciden, vamos a hacer una autopista del mar al aeropuerto, y a los 6 meses ya están construyendo, y al año ya está inaugurada, ¿verdad? Pero tal vez podríamos durar 1 año, 1 año y medio sin corrupción. Sí, igual como digo, esas son políticas a mediano o largo plazo. Hay una serie de políticas que en el corto plazo se pueden tomar para dinamizar la economía.
Y todo eso pasa por facilitar la forma de hacer negocios. Hemos mencionado algunos de los rankings de infraestructura, de puertos, etcétera, pero a mí el ranking que más me preocupa es el que llaman el Doing Business, el ranking de hacer negocios del Banco Mundial, donde Costa Rica, como país en su globalidad, está por ahí de la posición 83, o no recuerdo exactamente, pero en la facilidad para abrir negocios está en el puesto 118. En ese tema, hagamos una suposición, Eli. Claudio Alpizar, politólogo, no historiador, no sabe nada, igual que un historiador de economía. Resulta que sale electo presidente de la República. Entonces yo te escojo a vos como ministro de Economía. Vos sacrificás tus actividades privadas y te venís por 2 millones y pico, mucho menos de lo que estás lucrando. Y yo en la ignorancia te digo, Eli, ocupo generar empleo y ocupo reactivar la economía. ¿Qué harías? ¿O qué propuesta me harías? Toda clase de medidas de apertura que liberalicen un poco la operación de la empresa privada en todos los sectores. Lo primero que yo te diría es, señor presidente, eliminemos 27 de los 29 requisitos que existen para abrir una nueva empresa. Hagamos como en países donde en medio día se logra completar todos los trámites necesarios para abrir una empresa. Aquí se necesitan 3 o 4 meses cuando a uno le va bien. Permitamos no solo que la gente de zona franca tenga un régimen que les facilita operar, permitamos que la peluquera del barrio, que el verdulero de la esquina, que ese joven que tiene una gran idea para un proyecto tecnológico, no tiene el capital, pero tiene una gran idea y está trabado en que ni siquiera puede patentar esa idea porque la tramitología es muy complicada, tomemos todas las medidas necesarias para facilitar que la gente haga negocios. Yo te preguntaría, ¿y en cuánto tiempo me tenés eso listo? Bueno, ahí hay un tema de voluntad política, hay muchas cosas que se pueden hacer. El tema de voluntad siempre es como un escudo para Bueno, pero vos sos el presidente. Yo soy solo el ministro, vos sos el presidente, entonces vos tenés que tomar decisiones. Hay muchos de esos temas que son meramente regulatorios, o sea, que tienen que ver con reglamentos, que pueden ser modificados de la noche a la mañana prácticamente. Yo no soy muy amigo de llegar y hacer una propuesta que implica modificaciones legales, constitucionales, etcétera, porque nuevamente eso es para largo plazo. Sí. Y sí, por supuesto que sí la haría en paralelo, pero hay muchísimas medidas que se pueden tomar. Yo recuerdo el ejemplo cuando... Sí, las que yo como presidente estaría pidiendo son las que puedo implementar ya. Sí, porque sí, si me decís, vamos a hacer esto para que en 4 años, y lo que me exige la gente es ahora. Ahorita te tengo una voz. Eso sí, perdone, hay un tema que creo que es importante dentro de estas decisiones y es cómo se maneja. Cuando uno habla del sector público, la premisa que hay es que el funcionario público que no quiere trabajar, etcétera, ¿verdad? Y no es así, porque no es así en todos los casos. Pero ¿qué pasa? Y ya uno sentado, cuando le dice a un funcionario público, el ministro le va a decir, tome tal decisión, firme tal cosa. Yo me pregunto, ¿uno como funcionario público se anima a tomar esa decisión? Lo digo porque el sistema que hemos creado, el incentivo es hacia no hacer, porque si yo no hago, mantengo mi puesto tranquilo. Si yo hago, me expongo a todo tipo de cosas, y me refiero a estar haciendo cosas bien hechas, no he estado hablando de temas fuera del marco de la ley. Bueno, pero ahora yo soy presidente y vos sos experto, como lo sos, en cuestiones de infraestructura, y yo te digo, mira, me cansé de los abogados o de los ingenieros en sistema como ministro de transporte. Ocupo un economista y que me haga caminar esa infraestructura. Yo ocupo entregar en 4 años obra que la gente vea. Y de paso, le consulté a Eli como ministro de Economía y me está diciendo que eso me va a generar mucho empleo, como lo dijo hace un rato. ¿Qué harías vos para reactivar la infraestructura? Hay 2 caminos. De hecho, cuando empezó este gobierno, una frase que yo siempre repetía es, si este gobierno no hace una sola obra, pero arregla todo el sistema, o sea, lo que tenemos que reformar, pasaría a ser el mejor gobierno de la historia. Yo le he planteado esto a alguna gente y me dicen, sí, y tendría sentido, porque al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Muy poco, ¿no? Entonces, yo me dedicaría a eso, pero tendría que tener la voluntad política de que el presidente diga,
vea señores, no vamos a hacer nada porque nos vamos a dedicar estos 4 años a arreglar y dejar un sistema bien aceitado que nos permita tener... ¿Y con qué recursos? Porque me dicen que en el presupuesto, si acaso hay un 5% que se ejecuta. No da. Ahí también volvemos a la voluntad política que mencionaba Eli, de tener la apertura para que el sector privado participe. Pongo un ejemplo. San José San Ramón. Sin entrar de nuevo en todo el tema que estuvo detrás de la concesión, ¿verdad? No la conozco a fondo, cómo se manejaron las cosas, pero es una carretera que perfectamente tiene las condiciones para pagarse sola desde el punto de vista de concesión, ¿verdad? Entonces son 500, 600 millones que perfectamente un inversionista privado los pone y el usuario paga. ¿Por qué el Estado va a tener que llegar ahí ahora? Simplemente porque no nos gusta la inversión privada, destinar 500, 600 millones, que ahí entonces hablamos de costo de oportunidad, en que se pudiesen haber usado esos 500, 600 millones de dólares. Y eso nos está pasando en muchas otras áreas, ¿no? Yo le diría eso al presidente. No sé si me dice al día siguiente, váyase, ¿verdad? Si me pide una respuesta intermedia, yo le diría, ok, creemos dos dependencias aquí. Una que vea largo y arregle esto, y otra que le coma los problemas del corto plazo, porque yo lo que veo en el Ministerio de Obras Públicas, llega gente muy valiosa, gente con muy buenas intenciones, pero lamentablemente el día a día les mata, digamos, esa visión que traían de cambio, ¿no? ¿Y cómo mejoramos, Eli, los ingresos? Porque ve que en el fondo la gran problemática no es solo la voluntad política, también es qué ingresos tenemos. Bueno, es que el punto es que no todo lo debe de hacer el Estado. Y nosotros tenemos un Estado tan abotagado, que en realidad lo que hay que empezar por hacer es recortar el gasto. Recortar el gasto para empezar a liberar recursos que se puedan utilizar para otras cosas. Para empezar, estamos como el cuento de la Contralora de la tarjeta de crédito. Nuestro ingreso es 100, pero gastamos 170. Ahora, cada vez que se habla de disminuir el gasto, se saca un tema que yo creo que a todo el mundo desilusiona cuando dicen hay que bajar los salarios. Qué difícil, ¿verdad? O sea, qué planteamiento más frío. Porque, no hay que bajar los salarios. En una situación de crisis, uno espera que los diferentes sectores de la sociedad pongan la cabeza juntos y digan, bueno, todos vamos a ceder un poco, ¿verdad? Los salarios del sector público en Costa Rica han crecido a más del doble del ritmo que los salarios del sector privado en los últimos 8 años. Hoy en día el salario promedio del sector público anda por los 900,000 colones, el salario promedio en el sector privado anda por los 300,000 colones. 3 veces de diferencia. Más o menos, por ahí anda en ese orden. Ahora, no es que la gente del sector público, por supuesto hay una composición diferente entre el sector privado y el sector público. En el sector público hay mucho profesional, proporcionalmente más que en el sector privado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es normal que el salario sea más alto, pero cuando vos tenés jardineros en la Universidad de Costa Rica que están ganando 1,5 de colones al mes, versus un jardinero de la calle que con suerte gana 265,000 colones, no es que el jardinero le está aportando a la economía un valor, su trabajo, un valor de 1,5 de colones, es que le están pagando 1,5 de colones por hacer un trabajo que en la calle vale la quinta parte o la tercera parte. Entonces, no hace falta rebajar los salarios, no porque yo no crea que sea... Pero digo porque yo a veces siento que los empresarios en eso son torpes. Tocan ese tema y más bien debilitan sus propuestas. Sí, claro. Y perdón, porque ese tema es importante, porque Claudio lo mencionaba ahora, cuando le propuso a él el Ministerio de Economía. Sí, entonces, no lo ha aceptado todavía. No lo acepté, pero, sí, pero entonces, mis consejos ahí están. Sí, entonces le dijo el monto, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene hoy un presidente para armar gabinete. Entonces, cuando hablamos... Es una medida muy popular, porque cuando hablamos de que tenemos déficit fiscal hay que socarnos la faja, pero tal vez no es el tema que vamos a tratar hoy, porque es casi que todo un programa, pero están siendo bien remunerados los altos mandos del gobierno. Sí, ahí es donde tenemos la mayor debilidad, ¿verdad? Una persona joven como Federico trabaja en una empresa privada grande, supongo que gana un buen salario, está, no sé, me imagino formando familia, niños en el kinder, etcétera, o eventualmente llegan.
vos lo llamas al gobierno y te va a decir, mire, a mí no me alcanza la plata o sea, la plata que usted me quiere pagar, a mí no me alcanza para lo que yo le quiero dar a mi familia. Entonces, ahí hay un problema. En los niveles altos del gobierno central, no de las instituciones autónomas, hay un problema de que más bien los salarios y más si venís del sector privado, ¿verdad? Si venís del sector privado no vienen anualidades. Y corre un riesgo terrible de desprestigio. Pero al punto al que yo iba, Claudio, es que cuando vos estás ganando 1,5 millones de colones por un trabajo que en la calle vale 300,000, debes de estar, bueno, para empezar algo está mal, pero además tenés que estar en condiciones de aceptar que por los próximos 2 años no te van a dar un aumento. No te van a recortar el salario, pero por los próximos 2 años no te van a dar un aumento. Y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de decir, bueno, no vamos a aumentar los salarios más allá de, digamos, un 1%. Cada vez que el gobierno dice, vamos a aumentar en un 1%, acordate que el 1% es a la base, sí, y agrega anualidades y otro montón de premios. Entonces, el gasto se dispara. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por congelar salarios. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional solicitado por el Ministerio de Hacienda del año 2013, donde el Fondo Monetario dice que si se congelan los salarios en el sector público, para el 2016 se puede conseguir un ahorro de 1% del PIB. Estamos hablando de un monto importante, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, no hay que satanizar la discusión. Yo por lo menos no iría a proponer recortemos salarios, pero sí tengamos una política salarial bastante más mesurada. No podemos seguir permitiendo que en términos reales los salarios sigan creciendo al 9,6%, en términos reales, no en términos nominales, ¿verdad? Y sí hay muchísimo desperdicio en muchísimos sectores del gasto, que se puede recortar sin sacrificar servicios y más bien se puede recortar mejorando la calidad de los servicios. Te veo con ganas de decir algo. No, se nos va el tiempo. Decía lo mismo, es de vuelta a la toma de decisiones que tenemos que hacer como país. Yo creo que aquí entramos de nuevo a otro tema que es cuál es el pacto social que tenemos nosotros, o sea, hacia dónde vamos. Creo que está roto, entonces no sabemos hacia dónde vamos. El mismo ciudadano no está dispuesto a que se tomen las decisiones, ¿no? Porque cada vez que se plantea algo, estamos acostumbrados a que se deje de hacer, a que no se tomen las decisiones, a que los proyectos se paren, y como todavía no hemos llegado a un momento, digamos, de tocar fondo, pues creemos que la cosa es así, que simplemente alguien nos está asustando ahí con algún tema, y eso es lo que yo no quisiera, que como país tengamos que tocar otra crisis como la que tuvimos a finales de los 70, principios de los 80, para tomar las decisiones respectivas. Sí, yo cerraría con lo que abrí. Lo que plantean los funcionarios del Banco Mundial me ilusiona cuando dicen pasar de un buen modelo de desarrollo a un excelente modelo de desarrollo. Y las campanas que enciende el Ministerio de Hacienda por medio de don Elio Fallas en relación de que estamos en una crisis muy dura, al menos me da la satisfacción o la tranquilidad de que parece que ya la actual administración ha reaccionado ante algo que quiso negar en algún momento. Eli, ¿algo más? ¿Se nos va el tiempo? Bueno, 30 segundos. Yo quisiera compartir ese optimismo. Yo veo que don Elio Fallas reconoce, por lo menos en parte, la situación. Sin embargo, cada vez que él ha salido a decir una cosa, lamentablemente ha salido el presidente de la República a contradecirlo, lo cual me da a mí entender que no hay esa comprensión en el gobierno de que hay que cambiar las cosas. Fede. Yo creo que como país tenemos que ser mucho más prácticos, tomar decisiones, quitarnos muchos fantasmas ideológicos que todavía nos rondan, ¿verdad? Que nos hacen vivir en aquellos años maravillosos, ¿verdad? 60, 70, y ser más prácticos, tomar las decisiones y solucionar los problemas que tenemos enfrente. Bueno, muchas gracias a ambos por haber participado en Noches sin Tregua. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Mañana se repite el programa a las 6 de la mañana, 2 de la tarde. El miércoles lo puede ver en YouTube. Yo me quedo cenando con estos dos buenos amigos y a lo mejor los convenza para que acepten el ministerio. Gusto verlos. Listo, nos vemos un día. Chao.